Fíjese que hoy salí de mi casa dispuesto a hablar del COVID-19. Digo, voy a hablar sobre el tema de COVID-19 que preocupa tanto a la gente, que está todo el mundo encanutado, Pero mientras venía para Bosque dije, que voy a hablar de un tema que yo tangencialmente conozco, como conoce la mayoría de la gente. ¿Cómo me voy a poner a hablar de un tema tan delicado, tan importante, que se requiere no solo sabiduría, sino conocimiento y además preparación, o sea, gente especializada en eso? ¿Qué puedo hablar yo del problema económico, del problema político? Pero lo único que puedo decir que el único problema grave del coronavirus no es en el fondo la enfermedad, que es la que te mata, sino el contagio. O sea, si vos evitas el contagio, no te morís, o por lo menos no corres el riesgo de estar enfermo. Fíjate cómo en la búsqueda de lo simple a veces encontrás respuestas que no te las dicen. Te explican mil cosas de que te prepares, pero no te explican de que busques no contagiarte. Fíjate vos que no contagiarte es el secreto de la vida y de la muerte. Pero claro, nosotros los argentinos somos especialistas en ser todólogos, o sea, todo lo conocemos y para todo tenemos una alternativa de una solución posible. Economía, en política, en salud, en bienestar, en proyectos, en política internacional, en comercio exterior. Somos especialistas en todo. Por eso estamos como estamos. Entonces, cuando vos, en la búsqueda esta, porque uno al fin y al cabo en la vida, cuando vos estás asomando públicamente a la consideración de los demás, es una especie de explorador. Uno con lo que busca está explorando, a ver qué es lo que puede encontrar. O sea, qué producto puedo yo encontrar en estas charlas que te sirvan a vos. Soy un explorador, un tipo que busca afanosamente en sus últimos años de vida a ver si todo lo que aprendió o cree que aprendió le sirve a alguien. Ya uno se desprende de las mezquindades, de las posesiones, se desprende porque sabe que esto termina y se acabó la función. Entonces te espiritualizás, te haces más sublime la vida. Quizá eso debió haber sido a la inversa. Hace 20 o 30 años yo debía haber aplicado esto, hubiera sido mucho más. No, he sido feliz, pero podría haber disfrutado más de la felicidad. Entonces ahora en la búsqueda esta del encuentro de lo sublime, y bueno, muy bien, el coronavirus es una encerrona. ¿Por qué? No es en sí el coronavirus y el problema de la pandemia. La encerrona es la situación, y la situación que te lleva. Porque si vos estás en un estado floreciente de bienestar, tenés resuelto todos los problemas económicos, trabajo, bienestar, tenés casa, tenés comida, tus hijos están en colegio, en fin, estás protegido política, social y económicamente, tu salud está protegida, y te la aguantás, o sea, batallás, te vas a quejar igual, pero sabés que tenés pero cuando vos no tenés un recaudo, o sea, una cosa en la que te proteja la espalda, se hace más jodido cualquier problema. Y es un tema que valdría la pena que lo tratemos hoy. No sé si te va a servir, pero sí lo tratamos. Lo vamos a tratar porque vemos que está pasando en el mundo. Y cuando vemos que el mundo, contrario a lo que muchos se creen que esto es una joda, la joda no es tan tal, la joda es muy seria. Acá, por ejemplo, acá en Oregón acaban de declarar ayer la alerta roja. O sea, se está muriendo mucho más gente de la que parece que tenían previsto. Estamos todos en la mira. Y entonces estamos viendo México, estamos viendo Latinoamérica, estamos viendo Chile, estamos viendo Brasil, estamos viendo Estados Unidos en general. ¿Y cómo se termina esto? Porque uno ya ahora está pensando en el final de la película. ¿Te imaginas que una película no se termine nunca y que cada día, cada momento que estás sentado en el cine ya te empezás a molestar, estás cansado de estar sentado y la película todavía no tiene final? Bueno, así estamos nosotros ahora. Fíjate que pareciera que las velocidades que nos ha impuesto la civilización esta
ha hecho que nos olvidemos de lo fundamental, del respeto al derecho ajeno. Como decía Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros hemos violado todo eso. Y entonces, por ejemplo, ahora, ¿quién de toda la gente que está muriéndose? ¿Quiénes son? Los jóvenes, son los viejos. Pero los viejos se mueren por el coronavirus, por el problema de la pandemia, por la falta de defensas. O sea, los viejos nosotros carecemos de defensas que tienen los jóvenes. Por eso los viejos caen en la volteada más. Pero muchos viejos, mucha gente mayor, sale a correr riesgos todos los días, por necesidad. Fíjate bien, sale por necesidad y se contagia. O sea, la desesperación no tiene cómo vivir. Entonces, fíjate la sabia decisión, porque te lo tengo que comentar, porque eso nos puede ayudar, o por lo menos si nos entretiene, también nos da un poco de conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Fíjate la inteligencia de López Obrador. Me acaba de poner una ley ayer de que a todos los viejos, a todos los adultos mayores, que los ayude el gobierno, que los mantiene, ya sea las jubilaciones, las pensiones, en fin, todo lo que se le ayuda a los viejos en todo el mundo. Y nosotros tenemos mucha ayuda, mucha gente que necesita ayuda diaria, porque el problema que tiene es más que un problema del coronavirus, es un problema económico, es un problema social. López Obrador les acaba de adelantar a las personas mayores de 65 años 4 meses de ayuda, de sueldo. Entonces esta gente se queda tranquila, no tiene necesidad de arriesgar para contagiarse, viajar apilado, en fin, correr riesgos. No será la solución, pero es una actitud que la verdad que es digna de respeto y admiración. No sé si a nosotros nos serviría eso, no sé si eso sería bueno aplicarlo a Argentina, no sé si le llegaría a la gente que realmente lo necesita, pero qué gran alivio sería si el gobierno, pues, más o menos manejar estas cosas. Y como eso que te acabo de decir ahora, hay miles de cosas que uno ve que la gente está en marchas y contramarchas. O sea, el gobierno no puede acertar a dar soluciones. No es fácil, ¿no? De todas maneras no es fácil dar soluciones, pero fíjate vos qué cosas simples a veces uno observa, se encuentra en el mundo y qué bueno, qué bien que hacen, ¿no? Entonces todo esto a nosotros nos tiene que dejar una enseñanza, porque cuando vos tenés una enseñanza o lo ves alguna vez en tu vida, te das cuenta de que cómo funcionan las sociedades organizadas. Acá no hay nadie, ves que estamos en soledad totalmente, estamos en el medio del campo. Sin embargo, la gente, nadie viola estas señales que están en silencio acá marcándote, o sea, cuidándote la vida. Mira, ese es un camino que va para aquel lado, y este es otro camino que va para este lado. Estas señales, como otras menores, que nos dicen del orden que tiene una sociedad, hacen la diferencia. O sea, la gente es respetuosa de las leyes. ¿Nosotros somos respetuosos de las leyes? Si hubiese en la Argentina señalizaciones así, un tipo viene y dice, vamos para acá, si total aquí no hay nadie. Pero eso es lo que hace la diferencia. Y claro, vos me dirás, no, pero vos querés... Porque hay gente que me dice, no, porque vos vivís en Norteamérica y te crees que son los mejores del mundo y atacaron a Irak y... se salen del molde. No estoy hablando de cómo procede un gobierno, sino estoy hablando de la urbanidad cultural de un pueblo, que es lo que nosotros debiéramos lograr. ¿Cuánta gente ahora no sale de la Argentina a la calle porque violentamente la ley ha tenido que ser? Y eso tendría que ser solamente con la voz, es decir, no conviene salir a la calle, no conviene arriesgarse. El gobierno, tal vez a lo mejor nuestro gobierno o nuestros funcionarios o nuestras instituciones no están preparadas para dialogar, para conversar, para enviar mensajes a la población. Quizás si se le hablara a la población, si saliera el ministro de Salud, por ejemplo,
por cadena nacional le dijera, mire, el problema, ustedes pueden salir como quieran, pero el problema es el riesgo que si ustedes se contagian innecesariamente, pudiéndolo evitar, o sea, un diálogo para que evitar esta violencia, este encorsetamiento que te sentís agredido por el gobierno. Pero el gobierno está buscando salvarte la vida, nada más que no sabe cómo darte el mensaje. O sea, todo este video de hoy, aparentemente intrascendente, porque estoy tratando de enviarte un mensaje de lo que yo he ido aprendiendo. Y eso hace la diferencia cuando una sociedad está organizada y respetando sus leyes, se hace más fácil todo. Pero no se respetan las leyes de urbanidad en la Argentina y no se respetan jurídicamente las leyes del Estado, las leyes del gobierno, las leyes que realmente se sancionan en el Congreso, tampoco se respetan. Y tampoco esas leyes son violadas continuamente por los piratas, por los sinvergüenzas, por los atorrantes, por los corruptos. Por ejemplo, el gran problema argentino en general es las deudas. Las deudas, pero no solamente la deuda externa, las deudas de las empresas con el Estado, con quien le ha prestado dinero, deudas que después terminan con un golpe de piratería, un gobierno ocasional las nacionaliza y se las carga al pueblo. Muchos miles de millones de dólares que se adeuda en la Argentina se debe a que los gobiernos le han nacionalizado las deudas a las empresas. Ayer estaba escuchando un video de Alejandro Olmos, hijo, que yo fui amigo del padre de él, que es un hombre experto, un profesor universitario y experto en deuda externa, nos estaba mostrando los miles de millones de dólares que el Estado le nacionalizó a la piratería. ¿Eso qué te significa? ¿Cuál sería la conclusión? Que no se respeta la ley, que no hay alguien que haga valer la ley, porque hay una jurisprudencia por el juez Ballesteros establecida de la investigación de la deuda externa, y sin embargo, te hacen pito catalán, nadie va a respetar una decisión. Entonces, después te quejas del país, pero te demuestran las cosas. Entonces, ahora el tema de Vicentín, lo empiojaron de tal manera que ya no puedes ni siquiera hablar de eso. Y ese es un curro, eso es una gran estafa que ha habido por largo tiempo, y como Vicentín hay miles de empresas argentinas que están en la misma situación, y que ningún gobierno se tiene las agallas para ponerlo sobre la mesa. O sea, entonces vos decís, bueno, si la ley está condicionada por una manga de atorrantes, por 10 o 20 tipos que llegan al gobierno financiados por esos mismos que son los que han hecho las corrupciones, las corruptelas que han hecho las grandes estafas, son los que financian a los políticos para que lleguen al gobierno. Y entonces después el pago es no investigarlos. No sé si me explico. Y como ves, saltamos de un tema a otro así, pero no es que saltamos porque no sabemos qué estamos diciendo, sino saltamos porque tenemos que tocar todo eso, pero sí sabemos que estamos saltando de un tema a otro y que aparentemente no tiene correlación una cosa con la otra. Estamos hablando de orden, del orden establecido. Entonces ahora nosotros estamos entretenidos con el tema de la pandemia, porque es un problema grave que no lo pueden resolver en el mundo, no es que la Argentina y el gobierno especial es el culpable. Pero detrás de eso se esconde en las profundidades del misterio sobre el futuro del país. O sea, el futuro del país es sombrío, porque no tenemos recursos para disponer. La riqueza, que supuestamente sería la que resolvería el problema, no está en nuestras manos. O sea, el poder del Estado, que es la representatividad del pueblo, está enajenada. Entonces nosotros cuando termine la pandemia, que va a terminar, va a quedar el tendal. ¿Y cómo vamos a hacer para iniciar una marcha ascendente después de haber caído en los abismos más profundos? Y entonces ahí viene la pregunta. Debe haber ya un proyecto, es de suponer.
Es decir, poner que la gente que está encumbrada en la máxima expresión del poder debe estar ya trabajando en un gran proyecto nacional para cubrir no solamente la necesidad que va a quedar expuesta, sino cómo planificarse el arranque. Y entonces hay una cantidad de empresas como Vicentín, por ejemplo, que pudieran ser un instrumento verdaderamente importantísimo si hubiese un proyecto. O sea, tomar una empresa que debe miles de millones de dólares, que si lo investigás bien, esta gente ha fugado dinero, en fin, vos lo conocés mejor que cualquiera esto. Y entonces no solo que pondríamos en regla las cosas que están fuera de lugar, sino que sería una plataforma de lanzamiento para recuperar la dignidad y la estabilidad social en el país. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿está trabajando el gobierno? ¿Está Alberto Fernández con equipos especializados, además de tratar la pandemia, que la está haciendo bien? La pandemia está planificando cómo va a resolver el problema de la alimentación, o sea, el problema de los valores del costo de la alimentación, el costo de la vida y costo de vida. O sea, seguimos con los mismos elementos. Yo no creo que los mercados esos de las grandes corporaciones van a ayudar al gobierno y le van a bajar al 50% el costo de la alimentación al pueblo. O sea, sigue en las manos de ellos, estamos en las manos del enemigo prácticamente, porque el gobierno no ha hecho nada, ni un proyecto que realmente responda a que bajemos el costo de los alimentos. O sea, el valor real de lo que valen las cosas, no que una lechuga le pagan al productor $1 y la venden en 100. Entonces todo eso es una cosa que se está improvisando. Nosotros vemos que va a terminar la pandemia y va a terminar todo este problema y va a empezar el problema económico más violento que la pandemia. Bueno, seguimos mostrando la señalización de los caminos. Fíjense que acá hay otra señalización que nos indica ordenadamente dónde nosotros debemos transitar, por dónde debemos caminar. Acá hay otras flechas, vean. Y acá está el camino, ya ven ustedes. Es bueno esto, por lo menos mostrarlo. Aparentemente diríamos que este video es medio desordenado. Y sí es cierto, es desordenado porque la realidad nos desordena el equilibrio. Y entonces tiramos varios temas y tratamos de estar en todas partes, porque si vamos a tratar un tema en profundidad, nosotros tendríamos que respaldarlo con documentación que ponga en evidencia lo que estamos denunciando. Y sí hay documentación, pero no está en nuestro poder. O sea, la gente que la tiene intereses y lo detienen los intereses, que esa documentación no tenga la fuerza que realmente requeriría. Pero va a llegar un momento que vamos a tener que descubrirnos, vamos a tener que sacarnos las máscaras. Estas que tenemos ahora por la pandemia, hay otro tipo de máscara que están una cantidad de gente con las máscaras puestas y que han sido los que han hecho todo lo que se ha hecho. Entonces, esta es una cosa que nosotros tenemos que también saberla, porque esto no se puede prolongar más de la lógica del tiempo. Vamos a tener que sincerar el país de cualquier manera. Y va a llegar la hora en que vamos a tener que sincerarnos en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo moral, en todo orden, en el económico, vuelvo a repetirlo. O sea, va a llegar un momento que este manto de mentiras y mentiras que se han venido acumulando por tantos años y que nos han llevado a esto, a esta situación. O sea, la causa de todas estas desgracias que padece el país, que padece la Argentina, un país enormemente rico y con riquezas de todo orden, incluso en sus habitantes, que haya llegado a esto. Esto tiene que terminar tiene que aparecer algún gobernante con un proyecto para que se termine todo esto, no que sigan arreglando contubernios y acomodando piezas con gente que ya está completamente superada por la realidad.
Y claro, uno pregunta, porque en la búsqueda esa es como el explorador, el que anda explorando levanta todas las piedras habidas y por haber, a ver si detrás de cada piedra hay alguna cosa importante escondida. Este es el trabajo nuestro, de exploración, explorando. Y a veces somos monótonos en la exploración, como toda exploración. A veces se hace monótona porque uno vuelve a pasar por los mismos lugares y vuelve a levantar las mismas piedras. Pero eso nos debe dar sabiduría para que cuando las cosas por fin se logren resolver, no volver atrás, no retroceder. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Cuando ya estamos saliendo, emergiendo de una desgracia, te viene un golpe militar antes y ahora un golpe político. Que antes era un golpe a cañonazos, de que nos destruían y nos mataban a cientos o miles de personas. Ahora es un golpe de prensa, un golpe de comunicación, un golpe mediático, como el que está preparándose ahora se está preparando un golpe mediático, yo te lo he denunciado. O sea, tenemos que aprender, por eso somos exploradores, estamos levantando piedritas, todos los días hablamos de temas y señalamos ordenamiento, mensaje subliminal de cosas que nosotros tenemos que incorporarnos. Y claro, no es una tarea difícil porque uno no es un profesional para ordenar las cosas, ni es un educador, ni posee los recaudos que puede tener una persona con una solvencia superior en cuanto a claustro, a conocimiento, a sabiduría. Pero es lo que vemos y lo que nosotros nos llevamos por delante. O sea, quizá somos exploradores y detrás vienen los científicos, los que realmente van a hacer la gran investigación de lo que nosotros pongamos sobre la mesa para que se estudie. O sea, son piedras, son huesos encontrados, son retazos, son cosas que han permanecido en el tiempo que hemos llegado hasta aceptarlas ahora. Mentiras que se han hecho aparentes verdades absolutas. Combatiendo al capital, ¿cómo? Pero un atorrante, un tipo, ¿cómo va a combatir a los capitales? Tergiversar la verdad. Nadie se ha preocupado por exponer eso y decir, escúcheme, combatiendo el capital es combatiendo al comunismo, o sea, la filosofía del comunismo, que era la que había establecido la lucha en ese tiempo, el comunismo que iba a traer todas las soluciones. Y nosotros cuando aparecemos con el justicialismo tenemos que combatir al capital, o sea, la teoría filosófica del comunismo. Y todo el mundo lo tergiversó, dice, ¿cómo? Pero mire, ¿cómo va a combatir al capital? Pero entonces, si va a combatir al capital, ¿qué somos nosotros? ¿Te das cuenta? Y todas esas mentiras que las hemos ido acumulando por años, son cosas que son piedras que uno va removiendo, ¿me entendés? En fin, posiblemente mañana tengamos temas más claros, pero conviene introducir esto de vez en cuando para que vos veas el panorama en general, que lo hemos planteado desde los viejos que están abandonados y que necesitarían un respiro hasta todo lo demás, hasta el coronavirus, y que uno no debe meterse a opinar si no conoce, solamente decir cuídate porque si te contagias te vas a dar en la torre. Mañana nos volvemos a ver. Te quería dejar esta imagen para que veas los lugares donde uno se regocija con la naturaleza y te envía los mensajes todos los días en estos caminitos. Son caminitos que realmente los he transitado y los transito todos los días. Te lo mando para que lo recuerdes y que imaginariamente vos también camines por ellos, así me acompañas, ¿no?